Hola WhatsApperos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de mensajería móvil. En este vídeo vamos a aprender cómo descargar e instalar la última versión de WhatsApp Plus, de forma que dará igual el día que veas este vídeo. Siempre siguiendo nuestras instrucciones podrás descargar e instalar la última versión, del que posiblemente sea el mod de WhatsApp más popular del mundo. Pero como siempre, antes de continuar, advertencia, este tipo de aplicaciones son ilegales. Nosotros, desde nuestro canal, siempre recomendamos la versión original de WhatsApp, descargable desde Google Play. Bueno, una vez hecha la advertencia, si quieres saber cómo descargar e instalar la última versión de WhatsApp Plus, ponte cómodo, porque empezamos ya. Lo primero será descargar la última versión de WhatsApp Plus. Para ello, en la descripción del vídeo os dejamos un enlace, el cual os llevará directamente a la página Tecnépolis. Allí, al final del artículo de WhatsApp Plus, encontraréis descargar WhatsApp Plus. Antes de seguir, hay que decir que siempre en Tecnépolis encontraremos la última versión de WhatsApp Plus. En este momento, por ejemplo, podéis ver que se trata de la versión 16. Pero si veis este vídeo y pulsáis en el enlace dentro de, por ejemplo, un año, seguramente esté la versión 18 o 19. Es decir, siempre vais a encontrar aquí la última versión disponible de WhatsApp Plus. Pues bien, aquí tenemos dos opciones: descargar WhatsApp Plus versión estable o versión beta. Así que os recomiendo siempre descargar la última versión que haya, da igual que sea estable o beta, ya que no suele haber casi diferencias entre las versiones beta de este desarrollador y las versiones estables. ¿De acuerdo? Así que simplemente pulsaremos sobre el paquete com.whatsapp y lo descargaremos a nuestro dispositivo. Bien, una vez descargado el paquete, lo siguiente será abrir WhatsApp. Para ello pulsamos sobre él. Y aquí, da igual que sea WhatsApp original o cualquier otra modificación, pulsaremos sobre el botón menú, es decir, los tres puntos en vertical que aparecen en la parte superior derecha. Ahora pulsaremos en ajustes. Aquí nos iremos a chats. Y ahora finalmente pulsaremos en copia de seguridad. Bien, es importante decir que ninguna modificación es capaz de trabajar con Google Drive, así que las copias que hagamos y mandemos a Google Drive no nos servirán para WhatsApp Plus. De todas formas, os recomiendo que hagáis una copia de seguridad y la mandéis a Google Drive, por lo que pueda pasar, o por si os arrepentís y queréis volver al WhatsApp original. Así que en nuestro caso, en guardar en Google Drive, nosotros elegiremos nunca. Perfecto. Y ahora simplemente pulsamos en el botón verde guardar. Una vez hecha la copia de seguridad, salimos de WhatsApp. El siguiente paso será desinstalar WhatsApp. Aquí no te preocupes, porque si desinstalas WhatsApp no vas a perder tus conversaciones, ya que acabas de hacer una copia de seguridad. Bueno, para desinstalar WhatsApp hay dos opciones. Podemos directamente desde el dispositivo irnos a la aplicación WhatsApp. En este dispositivo iríamos a WhatsApp, lo pulsaríamos y aquí seleccionaríamos el icono de desinstalar. Bueno, esa opción no está mal, pero hay otra mejor. Para ello salimos de aquí y vamos a Google Play. Una vez en Google Play buscamos WhatsApp. Como veis, la tenemos instalada. Pulsamos sobre el icono de WhatsApp y ahora simplemente tendríamos que pulsar sobre desinstalar. ¿Por qué desinstalamos WhatsApp desde Google Play? Pues muchas veces al instalar una modificación, al final de la instalación nos puede salir un mensaje como "esta aplicación no se ha podido instalar", y eso es debido a errores que se han producido en la desinstalación. Así que la mejor manera, incluso si tenéis una modificación instalada, es desinstalar WhatsApp desde Google Play. Así pues, pulsamos en desinstalar. ¿Desinstalar esta aplicación? Por supuesto que sí, desinstalar. Esto dura poquísimos segundos. Ya está. De acuerdo, salimos de Google Play. Ahora el siguiente paso te lo puedes saltar.
si ya tienes activada la opción de instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos. Si no es así, entonces si tu dispositivo va desde Android 4.1 hasta Android 7, se hará de forma diferente a si tenemos Android 8 o superior. Como este dispositivo es Android 9, voy a pasar a otro dispositivo para que veáis cómo se activa la opción de instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos en un dispositivo que tenga desde la versión Android 4.4 hasta la 7. Bueno, ahora estamos en otro dispositivo, en este caso un Android 6.0, para que veáis también cómo se puede activar la opción de instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos, desde Android 4.1 hasta Android 7. Para ello, vamos a Ajustes o Configuración del dispositivo y aquí buscaremos alguna opción que sea de seguridad. En este caso, huella digital y contraseña. Pulsamos sobre ella y aquí buscaremos la opción Origen desconocido. Simplemente la activamos, aceptamos el mensaje que nos llega y de esta forma ya podremos instalar aplicaciones que no sean desde Google Play. Seguimos. Perfecto, ahora vamos a ver cómo se activa la opción de instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos desde Android 8 o superior. Para ello, nos iremos a los ajustes del dispositivo. Ahora pulsaremos en Aplicaciones y aquí tendremos que buscar la aplicación desde donde vamos a instalar el paquete que hemos descargado de WhatsApp Plus. Realmente podríais hacerlo desde la pestaña de notificaciones de vuestro navegador web, pero en mi caso lo voy a hacer desde un gestor de archivos, más en concreto desde Files by Google, así que lo buscamos. Pulsamos sobre él y aquí en este caso iremos a Avanzado. Como veis, en Ajustes avanzados está la opción Instalar aplicaciones desconocidas, no permitido. Pulsamos y aquí simplemente tendremos que activar Autorizar descargas de esta fuente. Perfecto. De todas formas, hay que decir que desde Android 8, si no activamos esta opción, tampoco sería muy grave, ya que al instalar una aplicación desde un origen desconocido, es decir, desde un origen que no es Google Play, nos daría la posibilidad de llegar hasta aquí. Vamos a verlo. Vamos a desactivarlo. Salimos de aquí y ahora vamos a Files by Google, nuestro gestor de archivos. De acuerdo, aquí tenemos el paquete descargado WhatsApp Plus by HeyMods. Simplemente lo pulsamos y así empezará la instalación. Como veis, Files by Google nos dice que por motivos de seguridad tu teléfono no puede instalar aplicaciones desconocidas de esta fuente, pero nos da una opción, Ajustes, así que pulsamos en Ajustes y como veis volvemos a la misma pantalla donde habíamos ido anteriormente para autorizar la instalación de aplicaciones desconocidas. Simplemente activamos y ahora no cerrar esta pantalla. Pulsamos en Volver. De acuerdo. WhatsApp Plus nos preguntará, ¿quieres instalar esta aplicación? No requiere accesos especiales. Por supuesto, para eso estamos, instalar. Bueno, la instalación de la aplicación no suele durar más de un minuto, incluso si tu dispositivo es muy antiguo como este. De acuerdo, se ha instalado WhatsApp Plus. Salimos del administrador de archivos y ahora aquí tenemos dos opciones. Podemos terminar la instalación de WhatsApp Plus pulsando en el icono de WhatsApp Plus para verificar el número, restaurar la copia de seguridad, escribir nuestro nombre, o podemos hacer algo mejor, y es que a veces en estos últimos pasos nos saltan errores, sobre todo a la hora de restaurar nuestra copia de seguridad o de poder ver bien a nuestros contactos. Así que lo que vamos a hacer es ir otra vez a Ajustes del dispositivo, pulsamos en Aplicaciones y ahora buscaremos WhatsApp Plus. Pulsamos sobre ella y ahora pulsamos en Permisos. Bien, como veis no tenemos ningún permiso concedido todavía, así que vamos a concederle los tres más importantes, como son almacenamiento, contactos y SMS para poder verificar el número. Los otros permisos ya a juicio de cada uno.
En mi caso se los voy a conceder todos. Perfecto, salimos de aquí. Ahora sí, terminamos la instalación de WhatsApp Plus pulsando sobre su icono. Bueno, los últimos pasos son iguales que la versión original de WhatsApp, a excepción de esta primera pantalla. Y es que, como veis, nos aparece un botón aceptar y restaurar. Pues bien, este botón sería en el caso de que hayamos hecho una copia de seguridad desde los ajustes de la modificación. Como no es nuestro caso, ya que vamos a instalar WhatsApp Plus por primera vez, pulsaremos en aceptar y continuar. Perfecto, ahora tendremos que elegir un archivo de respaldo y pulsamos en restaurar. Los siguientes pasos son obvios, así que iremos bastante deprisa. Para empezar, verificamos nuestro número de teléfono. Perfecto. Una vez que hemos verificado nuestro número, ahora toca restaurar la copia de seguridad. Pulsamos en restaurar. Como todo ha ido bien, ahora pulsaremos en siguiente. Aquí simplemente añadimos nuestra foto de perfil y nuestro nombre. Bueno, la primera vez que iniciamos WhatsApp Plus nos ofrece como un tutorial de todas las características que tiene. Por ejemplo, podemos ver un tutorial sobre sus temas dinámicos, mensaje autodestructivo, privacidad y seguridad, bloqueo de chat y modo DND o mensajes de cabecera de chat. Bueno, esto ya, si cada uno quiere ver el tutorial, es libre. En nuestro caso vamos a cerrar. Bien, ahora nos preguntará con qué frecuencia queremos mandar copias de seguridad a Google Drive. Como ya hemos dicho al principio del vídeo, ninguna modificación es capaz de trabajar con Google Drive y WhatsApp Plus no es la excepción. Así que pulsaremos en Nunca y ahora en OK. De acuerdo, nos pide que reiniciemos WhatsApp para terminar el proceso de restauración. Pulsamos en OK. Y con todos ustedes, la última versión de WhatsApp Plus. Bueno, como podéis ver, hemos logrado descargar e instalar la última versión de WhatsApp Plus de una manera realmente sencilla. Y bueno, vamos a ver un poco por encima, solo por encima, las funciones que dispone este WhatsApp Plus. Como sabéis, en el canal tenemos vídeos con trucos para WhatsApp Plus, como poner un vídeo en la pantalla principal o una imagen, además de todas las novedades que van saliendo. Así que en este vídeo vamos a ver un poco por encima las principales funciones que tiene esta modificación. Como veis, la pantalla principal es bastante parecida al WhatsApp original, bueno, excepto por la fotografía de fondo, que la podemos cambiar, por supuesto. Para empezar, si pulsamos en WhatsApp, veis que podemos bloquear WhatsApp por PIN o patrón. Es un acceso rápido. Luego, abajo también aparece un botón con el símbolo de más. Ese botón se llama FAB. Viene a ser como un botón de accesos frecuentes. Si lo pulsamos, vemos que salen varias opciones. Arriba del todo sale como una casa. Si la pulsamos, iremos directamente a la tienda de temas. Vemos temas en línea, que son temas premium que tenemos que compartir con varios y demás. Y luego también en la tienda de temas, en local, podemos descargar unos cuantos temas que no son dinámicos como los otros. Aunque este de aquí, el primero de color amarillo, sí. Así que lo pulsamos y pulsamos en aplicar, de forma que ese tema se aplicará. De acuerdo, es demasiado amarillo quizás para muchos, pero bueno, lo vamos a dejar. Vamos a seguir viendo las funciones que tiene ese botón, el botón FAB, si lo pulsamos. El segundo botón, empezando por arriba, veis que es como un pincel. Si lo pulsamos, nos llevará a la personalización tanto de la pantalla de inicio como de la pantalla de conversación. Y aquí podremos personalizar ambas pantallas. Como veis, podemos personalizar el botón de acción flotante justo desde donde hemos venido y muchísimas cosas más. Bueno, realmente lo podemos personalizar todo. Y en conversación pasa lo mismo. Podemos personalizar la barra de herramientas,
los mensajes, las burbujas de los mensajes, bueno, todo. Volvemos. Seguimos viendo las opciones de este botón. Como veis, el tercer icono aparece un teléfono. Si lo pulsamos, iremos a Color Phone, donde podremos seguir eligiendo distintas personalizaciones para nuestro tema. Seguimos con el botón. Bueno, el cuarto icono, este que pulso, no sé si se ve, es como el WhatsApp original. Iremos a Contactos. Y el último, iremos directamente a los ajustes de la modificación, donde encontraremos privacidad, configuraciones generales, copia de seguridad. Seguimos. Si pulsamos en el botón menú, también veis que aparecen cosas que no aparecen en el WhatsApp original, como configuración de WhatsApp Plus, mensaje a un número con el que podremos mandar un mensaje a un número que no tengamos en nuestra agenda. También tenemos la opción de programador de mensajes, con el que podemos crear un mensaje y mandárselo a cualquiera de nuestros contactos a una hora y fecha determinada. Perfecto, seguimos. También veis que aparece la opción reiniciar WhatsApp Plus. Esa opción se suele utilizar cuando activamos alguna función de este WhatsApp Plus para asegurarnos que trabaja perfectamente. De acuerdo, vamos a ir a la configuración de WhatsApp Plus. Bueno, aquí veis que aparecen varias opciones. Algunas las hemos visto ya, como tienda de temas o temas deep o color de teléfono. Así que vamos a ver privacidad y seguridad, algo importante. Bueno, veis que tiene todas las características de privacidad que podemos pedirle a este tipo de aplicaciones, como ocultar última vez visto, deshabilitar el reenvío de mensajes, quién puede llamarme, ocultar la vista de estados, anti-eliminación de estados, de mensajes o mostrar tic azules después de responder. También aquí veis en contactos podremos personalizar la privacidad de forma general para nuestros contactos y nos da 4 opciones. Bien, hay que dejar claro una cosa. Estas dos opciones de aquí, ocultar segundo tic y ocultar micrófono azul, puede hacer que tardemos más de la cuenta en recibir o enviar mensajes. Así que si tenéis problemas a la hora de recibir mensajes, esas dos opciones, desactivarlas. Bien, en grupos pues igual, ocultar tic azules, segundo tic, micrófono azul y también ocultar escribiendo, perfecto. Y bueno, broadcast o difusión pues tiene menos opciones, ocultar tic azules y segundo tic. Recordar que ocultar segundo tic puede hacer que la recepción de mensajes tarde más de la cuenta. Perfecto, salimos de aquí. Configuraciones generales. Pues, como veis, podemos enviar fotos en la mejor calidad, incrementar el límite de megas de archivos multimedia hasta 80, enviar estados de 5 minutos. Bueno, ahí hay que decir que si activamos esta opción, nuestros contactos que no tengan modificaciones no podrán ver los estados de 5 minutos, solo verán los 30 primeros segundos. Así que esa opción realmente no es muy aconsejable activar. Bueno, también podemos deshabilitar el límite para compartir medios, enviar estados en la mejor calidad, bueno, luego ocultar archivos multimedia desde la galería. Y aquí tenemos más opciones como activar chat heads, aumentar el límite de compartir de hasta 300 chats. Bueno, si quieres que te baneen, activa esa opción y comparte hasta 300 chats. Vas a durar segundos en WhatsApp. Bueno, aquí también habilitar o deshabilitar el mensaje autodestructivo, configuración de los emojis. Si lo pulsamos, pues nos da la posibilidad de elegir entre WhatsApp, WhatsApp anterior o emoji del sistema. Bueno, en estados también podemos deshabilitar la notificación de estados, actualizaciones de vista, ocultar la sección de actualizaciones vistas e incluso ocultar la sección de actualizaciones recientes. De acuerdo, luego aquí vienen
unas secciones como actualización automática de la nueva versión a través de Wi-Fi. No. Perfecto. Bueno, incluso también podemos, como veis aquí al final, elegir el icono de nuestro acceso directo. Yo creo que realmente hay muchísimos, como podéis ver. Perfecto, salimos. Bueno, copia de seguridad y restauración. Esto sería para hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones y demás, donde además podemos incluir medios, como veis aquí, y podemos utilizar una cuenta de Mega o una cuenta de Dropbox. Está muy bien esta modificación. Bueno, ahora viene pantalla de inicio. Como veis, podemos habilitar el brindis. Viene a ser cuando un contacto se pone en línea, te aparece como una notificación. También podemos personalizar el tono de la llamada de los contactos, separar chat de grupos. Antes por defecto estaban los chats y grupos separados. Ahora en cambio están juntos. Tenemos que venir a la pantalla de inicio para separarlos. Cabecera de inicio usa mi nombre. Bueno, pues en lugar de WhatsApp que ponga mi nombre. Luego desde aquí ahora también, para que veamos el acceso al modo DND y al modo oscuro, tenemos que activarlos desde la pantalla de inicio. Bueno, nos da también la posibilidad de anclar más de 3 conversaciones o un estilo de pestaña personalizado. Me quedo con el predeterminado. Perfecto, salimos. Bueno, como veis, nos dice que reiniciemos la aplicación. Menú, reiniciar WhatsApp Plus. Y ahora ya tenemos los chats y grupos separados. Perfecto. Como veis ahora nos aparece el icono del modo avión o modo DND, que es un avión tachado, el cual si lo habilitamos no recibiremos ni podremos enviar ningún mensaje. Es como quitar la conexión solo a WhatsApp. Cancelar. Bueno, en la parte superior también aparece como un sol. Si lo pulsamos ahora, veis que cambia al modo, aquí no se nota por este tema, pero cambiaría al modo oscuro. Si lo volvemos a pulsar, pues cambiaríamos al modo claro. Bueno, nos quedaría por ver un par de cositas más. Por ejemplo, si vamos a un chat, como veis aparecen cosas que tampoco es que aparezcan en el WhatsApp original. Esto de aquí de ubicación, supuestamente nos permitiría saber la ubicación de Ramón B. Esto lo que hace realmente es que le manda como un enlace para que tu contacto lo pinche y a la vez ellos ganen dinero con la publicidad y ellos te enviarían su localización, lo cual es una tontería porque le puedes pedir directamente la localización de otra manera. Así que eso lo veo un poco absurdo, pero bueno, vamos a seguir viendo cosas. Como veis, también tiene los nuevos emojis. Claro, estaría feo que no los tuviera. Seguimos. Bien, uno de los pocos fallos que le veo a esta modificación es que no nos permite todavía cambiar el fondo de pantalla de cada chat. Fijaros, fondo de pantalla, si lo pulso, pues nos lleva a la posibilidad de cambiarlo, pero sería para todos los chats. Esto es un fallo que espero que solucionen pronto. Por último, si nos vamos a estados, vemos, aunque este tema no lo deja ver demasiado bien, que aparece un icono como unas tijeras, se llama Splitter. Si lo pulsamos, podremos seleccionar un vídeo y recortarlo a nuestro gusto de forma muy sencilla. Bueno, hay que decir que este vídeo es demasiado corto, pero bueno, podéis ver cómo sería su funcionamiento. Seguimos. Ahora, si entramos en un estado, vemos que aparecen 2 nuevos iconos. En la parte inferior izquierda aparece como un doble tic. Si lo pulsamos, marcará este estado como visto. Y es que si por ejemplo tenemos activada la opción para no ser visto cuando vemos estados, podemos pulsar sobre este doble tic para que nuestro contacto vea que sí hemos visto su estado. También vemos en la parte inferior derecha otro icono que se utiliza para descargar ese estado. Si lo pulsamos, por ejemplo, este tipo de estado lo copia al portapapeles, de forma que podemos pegarlo donde queramos. ¿De acuerdo? Bueno, creo que en el vídeo ha quedado muy claro cómo descargar e instalar la última versión de WhatsApp Plus. Y además también hemos hecho un pequeño repaso de cuáles son sus funciones principales. Así que nada más.
Si tienes alguna duda, pues ya sabes, escribe un comentario. Si te ha gustado el vídeo, pues dale al me gusta. Y si has llegado hasta aquí, un saludo, WhatsAppero. Nos vemos en el siguiente vídeo.